Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué bendición es poder estar con ustedes aquí nuevamente. Vamos a hablar hoy acerca del rapto. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Realmente el día y la hora nadie lo sabe, pero hay muchas iglesias que tienen una postura. Unos dicen que el rapto o el arrebatamiento será antes de la gran tribulación y otros dicen que será después de la gran tribulación. Aunque también hay iglesias que tienen otra postura, diciendo que la iglesia será arrebatada a mitad de la gran tribulación. Hoy vamos a hablar un poquito rápidamente acerca de este tema. Bueno, primeramente tenemos que entender qué cosa es el rapto, qué significa rapto o qué significa arrebatamiento. El término rapto es lo que usamos muchos cristianos para explicar un evento descrito por el apóstol Pablo en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor, lo que dice allí. Ahora, el término griego que significa arrebatados es arpazo. ¿Qué significa arpazo? Significa apoderarse de repente o arrebatar algo. Muchos años atrás yo había creído lo que me habían enseñado acerca de que si la iglesia iba a ser arrebatada o llevada al cielo antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación. A mí me habían enseñado que la iglesia se iba de esta tierra antes de la gran tribulación. Pero luego cuando nos pusimos a investigar, me puse a estudiar e indagar profundamente en este tema, me di con una gran sorpresa, según lo que dice la misma palabra en Mateo capítulo 24. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Dice Mateo capítulo 24, verso 29 en adelante. Aquí mismo vemos que la palabra del Señor dice que el Señor va a llevar a su pueblo después que sucedan todas estas cosas, que sucedan estos acontecimientos que llamamos y la Biblia llama la gran tribulación. ¿Qué alegan la mayoría y millones de cristianos para decir que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué argumentan? Bueno, la mayoría dicen que como Dios es un Dios de amor, Él nunca va a permitir que sus hijos sufran a través de esa gran tribulación y que nosotros vamos a partir antes de que ocurra la gran tribulación. Bueno, si nosotros sabemos que es verdad que Dios es un Dios de amor, de hecho lo dice la misma palabra que Dios es amor, nosotros entendemos por la palabra del Señor que aquellos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento fueron muy amados por Dios, tanto como Dios nos ama a nosotros en esta actualidad. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios de amor. En el Antiguo Testamento vemos como hombres de Dios muy amados por el Señor, muy entregados a Dios, incluso mucho más devotos del Señor que nosotros, sufrieron mucho por la causa del Señor e incluso murieron de muerte horrible. Si vamos al Nuevo Testamento también vemos que los apóstoles del Señor, todos, a excepción de Juan el apóstol, murió ya de viejo, pero todos murieron de muerte que no es natural, sino que murieron a espada, otros le cortaron la cabeza. Nos damos cuenta que ellos también eran hijos de Dios, muy amados por el Señor, pero que el mismo Dios de amor permitió que estos hombres de Dios, muy entregados a Él, e incluso los 12 discípulos, sufrieron una muerte atroz. Entonces los cristianos de hoy día dicen que como Dios es un Dios de amor, Él nunca va a permitir que sus hijos sufran a través de una o de esa gran tribulación, sino que Dios, como nos ama tanto, nosotros vamos a partir antes hacia el cielo para no ver todo este sufrimiento, para no pasar por ese sufrimiento llamado la gran tribulación. Ahora la pregunta es aquí, si todos esos hombres del Antiguo Testamento fueron muy amados por Dios, fueron muy queridos por el Señor, Dios los amaba también a ellos, pues ellos sufrieron muertes horribles, y en el Nuevo Testamento los discípulos del Señor, muy amados por Dios, todos ellos sufrieron muertes horribles. Eso quiere decir que Dios no los amaba. Dios los amaba. Sabemos que la Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos que Dios había vencido al mundo. Esto no nos exime a nosotros los cristianos, no nos libera a nosotros los cristianos de padecer por la causa del Señor. La misma Biblia lo dice en Mateo capítulo 24, que después que sucedan todas estas cosas es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, verso 29 en adelante dice así:
e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Dice así bien claro que va a haber una gran oscuridad sobre la tierra, que la gente no se va a poder ver ni siquiera la palma de sus manos a la distancia que la tengo yo. Entonces, dice así claro, inmediatamente, verso 29, inmediatamente después, no dice que es antes, sino después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no va a dar su resplandor. Quiere decir que va a haber una oscuridad total, tanto en el día como en la noche, y las estrellas caerán del cielo. Sabemos que las estrellas no van a caer, sino que puede ser que sean meteoritos los que van a caer sobre la tierra, y va a ser algo catastrófico, y la potencia de los cielos serán conmovidas, como que cuando se sacude un árbol de mango y caen los mangos, caen las hojas. Entonces dice el verso 30, entonces es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces es que va a venir el Hijo del Hombre en las nubes, es que viene Cristo en las nubes con poder y gran gloria. Aquí vemos claro en Mateo capítulo 24, verso 29 al 31, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es que Cristo viene, y con la voz de trompeta de los ángeles van a juntar a sus escogidos de los 4 puntos cardinales. Hay algunos que dicen que no, que esto es solamente la aparición del Señor, que es como una manifestación de Dios, pero que no es Cristo viniendo físicamente. Suponiendo que sea así, entonces no sería la segunda venida, sino que habrían 3 venidas. Porque la primera es cuando Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, la segunda es cuando venga por su pueblo. Entonces, esta sería una tercera, la que alegan algunos diciendo que no, que es que va primeramente, cuando dice Mateo 24, 29, es que va a venir Cristo, pero no en la forma visible, sino que es una voz que se va a escuchar. Y en la tercera, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es segunda venida o tercera venida? Realmente la Biblia nos dice que son 3 venidas. Segunda venida de Cristo, la que la iglesia está esperando. No hay argumento sólido en ninguna parte de la Biblia. Yo me gustaría que alguno de ustedes que me está viendo me pueda citar al menos un versículo donde diga que Cristo viene antes de la gran tribulación de aquellos días. Es decir, cítenme si alguien puede citarme. Yo no lo he encontrado, pero de repente usted lo tiene en la Biblia, Reina Valera del 60, que es la que mayormente usamos los cristianos de habla hispana. Un versículo en la Biblia donde diga que Cristo viene antes de la gran tribulación de aquellos días. Más yo tengo uno en Mateo 24, y eso es palabra de Dios, donde dice el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, y entonces el verso 31 es donde dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto quiere decir que el Señor es después que pasen toda esta gran tribulación que viene sobre la tierra, es que Cristo viene por su pueblo, por ti y por mí. No hay argumento sólido para sustentar de que la iglesia se va antes de la gran tribulación o que se va a mediados de la gran tribulación. Aquí dice bien claro, inmediatamente después, ni antes ni a mediados. No hay ningún sustento bíblico para tal cosa. Lo que sucede es que la mayoría de los pastores tienen miedo, tienen temor de enseñar esta gran verdad a los feligreses, a los miembros de la iglesia, por temor de que la gente tenga miedo, entre en pánico. Y lo que están haciendo con esto es un grave error, porque no están preparando al pueblo de Dios para ese gran evento, ese gran momento que ha de venir sobre toda la humanidad, esa gran tribulación. Y las personas, como no están preparados espiritualmente, porque piensan que se van a ir antes de la gran tribulación, valga la repetición, no se preparan y no han aptos para cuando llegue ese momento de que la gente van a sufrir por la causa de Cristo. Si los apóstoles sufrieron, no solamente ellos, Jesús también murió de muerte horrible, Jesús también padeció. Y si Cristo padeció, porque yo no tengo que padecer.
Si Pablo decía que era un honor, un orgullo, vamos a decirlo de esa manera, poder padecer por la causa de Cristo. Es más, el Señor cuando iba a ser crucificado, ustedes se acuerdan que cuando Jesús iba a ser crucificado, aquellas mujeres se pusieron a llorar y a lamentar porque Jesús iba hacia el monte de la calavera a ser crucificado, ¿verdad? Pero Jesús se voltea a ella y le dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no pudieron concebir. Entonces dirán, van a decir a los montes: caigan sobre nosotros porque es mucho el sufrimiento, trágame tierra, como decimos en el argot popular, cúbranme. Porque, dice Jesús, porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán con el seco? El árbol verde es Jesús. Si a Jesús lo martirizaron, si a Jesús le hicieron todo lo que le hicieron, incluso cosas que no están escritas en la Biblia, se la hicieron a Jesús. Dice, si con el árbol verde, con Cristo, hicieron estas cosas, dice, ¿qué no harán con el seco? Es decir, con nosotros. Por eso Él dice, más bien lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos. Esto nos da a entender que si con Cristo hicieron todo esto, ¿por qué con nosotros no va a suceder? No, es que nosotros somos hijos de Dios, es que yo soy un hombre de Dios, yo soy un apóstol, yo soy un pastor, yo soy un evangelista, yo soy un siervo, yo soy una sierva, yo no tengo por qué pasar por ahí, yo no puedo pasar por ahí porque Dios me ama mucho, yo no voy a pasar por esa tribulación. Aunque diga que no, vas a pasar sí o sí. Entonces tienes que prepararte. Digo, si es que estás vivo todavía, si es que estamos vivos, ¿no? Cuando llegue ese momento de la gran tribulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, porque dice la palabra en Mateo capítulo 24 que vamos a ser entregados a tribulación. Y el hermano va a decir, sí, ese iba a la iglesia, porque van a venir las autoridades por las casas buscando a los cristianos, y el que no esté marcado, el que no esté sellado con la marca de la bestia, lo van a venir buscando. Y el hermano que es tu vecino va a decir, sí, él iba a la iglesia, yo lo conozco. Ese mismo hermano te va a denunciar. Así dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados, porque Mateo 24, 13 dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Claro, no hablando de salvación de la vida eterna, sino va a ser librado, va a ser guardado. El que persevera hasta el fin, ese se va a salvar, ese va a poder gozar de las bodas del Cordero. El que persevere hasta el fin. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿qué nos quiere decir todo esto? Es que nosotros tenemos que estar preparados para aquel gran día. Y te lo digo, no hay ni un solo versículo en la Biblia que pruebe que te vas a ir antes de la gran tribulación. Muéstrame solamente uno. Uno que diga, no es que el versículo tal dice que sí. No. Uno que diga que te vas antes de la gran tribulación de aquellos días. Uno solo que lo diga, que te vas antes, que Cristo viene antes. No hay. No existe. Mateo 24, 29 dice bien claro, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, así que olvídate de estar viendo internet ese día, no va a haber corriente eléctrica, se acabó. Va a haber una prueba horrible que viene sobre este mundo. Y por eso tú y yo tenemos que estar firmes, velando y orando, para cuando llegue ese momento no nos coja desprevenidos. Que el Señor te bendiga. Si quieres que traiga algún tema que te interese, dímelo y con gusto lo haré. Bendiciones.